Hay un abrevadero en Chihuahua que ya no existe. No lo destruyó el tiempo, no lo secó el sol. Lo vaciaron ellos, noche tras noche, durante semanas, hasta que el último litro de agua desapareció y el ganado empezó a morir de sed en tierra propia. Nadie los vio llegar, nadie los vio irse. Eso es exactamente lo que hace tan difícil este problema. La manada que nadie vio opera en silencio, en la oscuridad, en los márgenes del mapa donde la señal no llega y las cámaras no existen. Y para cuando el ganadero entiende lo que está pasando, ya perdió semanas de pasto, metros de cerca destruida y litros de agua que en el norte de México no se recuperan de ninguna manera. Estamos hablando de caballos salvajes. Pues sí, caballos. El animal que la cultura popular asocia con la libertad, con el viento, con algo casi sagrado en el imaginario latinoamericano. El mismo que aparece en murales, en corridos, en la portada de libros de historia. El que los niños dibujan cuando les pides que dibujen algo libre. Ese caballo, ese símbolo, está comiendo la tierra de los ranchos más pobres del norte mexicano. Y el debate sobre qué hacer con él es uno de los más incómodos, más cargados, más difíciles de resolver que existen en el campo hoy. No es un debate nuevo, pero se está volviendo urgente, porque la sequía llegó para quedarse. Para entender por qué esto importa ahora, necesitas entender primero qué es exactamente lo que estamos mirando cuando vemos una manada de caballos salvajes en Chihuahua o Sonora o Coahuila. No son animales prehistóricos. Ese es el primer mito que hay que destruir. El caballo sí evolucionó en América. Eso es irrefutable. Está en el registro fósil, lleva décadas confirmado por la ciencia. Pero el caballo americano original se extinguió hace aproximadamente 10.000 años. Las causas exactas todavía se debaten. Cambio climático, cacería humana, probablemente una combinación brutal de los dos. Lo que sea que ocurrió, el resultado fue el mismo. El continente se quedó sin caballos. 10.000 años de silencio. Y entonces llegaron los españoles. Cuando Hernán Cortés desembarcó en Veracruz en 1519, traía 16 caballos en sus naves. 16. Eso es todo lo que hizo falta para cambiar el equilibrio de un continente. No solo militarmente, eso ya lo sabes. Lo que importa aquí es lo que vino después. Algunos caballos murieron, otros fueron capturados, pero muchos escaparon. Fueron abandonados durante conquistas que se perdieron, durante batallas que terminaron mal, durante siglos de expansión colonial, donde el control sobre los animales era imperfecto, inconsistente, imposible de mantener en territorios que nadie conocía del todo. Esos caballos escapados formaron manadas. Las manadas se reprodujeron. Los descendientes de esos descendientes llevan 500 años adaptándose al norte árido de México sin la mano del hombre, sin veterinarios, sin establos, sin nada. Y eso, técnicamente, los convierte en caballos ferales. No salvajes en sentido biológico puro. Son domésticos de origen, pero tampoco son domésticos en ningún sentido práctico. Son otra cosa. Son animales que el ser humano creó, liberó, olvidó, y que ahora existen completamente por su cuenta. La pregunta que nadie quiere responder es esta. ¿Qué responsabilidad tenemos sobre ellos? Bueno, eso es lo que viene después. Porque antes de llegar al dilema moral, necesitas entender la escala del problema físico. Un caballo adulto bebe entre 20 y 40 litros de agua al día. Mira eso un momento. En condiciones normales, ese dato suena razonable. En el norte de México, en plena sequía, ese dato es devastador. Una manada de 30 caballos puede consumir hasta 1.200 litros de agua en un solo día, en un abrevadero que abastece a un rancho completo, en una zona donde el agua no se repone con facilidad, donde el acuífero lleva décadas sobreexplotado, donde la lluvia estacional cada año llega menos, donde el cambio climático está reconfigurando lo que antes era ciclo y ahora es excepción. Y no es que el caballo vaya al abrevadero, beba su parte y se retire ordenadamente. Una manada en movimiento compite, contamina, revuelve. Los caballos más dominantes desplazan físicamente a los animales del rancho. Las vacas que se acercan al agua encuentran el espacio ocupado.
el suelo alrededor convertido en barro hollado hasta la consistencia del cemento, el nivel del agua descendido horas antes de lo que debería. Para el ganadero eso no se ve como una estadística, se ve como vacas flacas, se ve como producción que cae, se ve como dinero que no llega al final del mes. Y eso es solo el agua. El problema del pasto es igual de brutal, pero más lento, más difícil de ver, más fácil de ignorar hasta que ya es demasiado tarde. Los caballos salvajes pastan de manera diferente al ganado vacuno. Son más agresivos con la vegetación. Arrancan desde la raíz. En ecosistemas frágiles como los del desierto chihuahuense, una manada puede dañar una extensión de terreno de manera que tarde años en recuperarse. Años que el ganadero no tiene. Años que la tierra, en muchos casos, tampoco tiene. Y encima de eso están las cercas. Esto parece un detalle menor, pero no lo es. Una manada en movimiento no respeta límites que no entiende. Los caballos ferales derriban cercas, abren brechas, inutilizan infraestructura que en un rancho pequeño tomó años construir y cuesta meses de trabajo reparar. Para un productor que ya está operando al límite, esa pérdida no es un inconveniente, es una crisis. Lo que me llama la atención de todo esto, y digo esto porque creo que es la parte que los debates en redes sociales siempre ignoran, no es el dato individual, es la acumulación. Es lo que pasa cuando sumas el agua que falta, más el pasto destruido, más las cercas caídas, más el ganado que pierde peso, más la carne que no se produce, más el ingreso que no llega, más el crédito que no se puede pagar durante 2 o 3 temporadas consecutivas de sequía. Ahí es donde los ranchos mueren, no de golpe, lentamente, en silencio, como la manada que nadie vio. Hay un detalle que los libros ignoran cuando cuentan esta historia, y es que el norte de México no enfrenta un problema de caballos salvajes aislado. Lo enfrenta en el peor momento posible. La sequía no es nueva en esta región, es parte del ciclo natural del desierto chihuahuense. Lo que sí es nuevo es la intensidad, la frecuencia, la duración. Las temporadas secas que antes duraban meses, ahora duran años. Los acuíferos que antes se recuperaban durante la temporada de lluvias, ahora no alcanzan a reponer lo que se extrae. Las temperaturas promedio han subido de manera constante en las últimas décadas, y eso no es una proyección, es medición. El cambio climático está convirtiendo una zona ya de por sí exigente en algo más cercano al límite de lo habitable para la ganadería extensiva. En ese contexto, cada variable adicional se vuelve crítica. No es que los caballos salvajes sean el único problema. Es que son una presión extra sobre un sistema que ya no tiene margen. Y en sistemas sin margen, las presiones extras no son inconvenientes, son detonantes. Eso es lo que entiende el ganadero que lleva 40 años en esa tierra. Que esto no es un problema de caballos bonitos que merecen vivir libres. Esto es una competencia directa por el último recurso disponible en la peor temporada que ha visto en su vida. No es romanticismo contra crueldad, es supervivencia contra supervivencia. Y aquí es donde la historia se complica de verdad, porque en el otro lado de esta ecuación hay personas que ven exactamente los mismos caballos y ven algo completamente diferente. Para ciertos grupos ambientalistas, los caballos ferales del norte mexicano son patrimonio cultural. Son el rastro viviente de 5 siglos de historia. Son, en algún sentido, parte del paisaje de esta región de una manera que no puede reducirse a un cálculo de litros de agua y kilos de carne. Hay algo en una manada de caballos corriendo libre en el desierto que conecta con algo más viejo que la economía, más difícil de cuantificar que la pérdida de pasto. Eso no es irracionalidad, es una postura legítima. El problema es que en México no existe un mecanismo institucional claro para resolver la tensión entre esas dos posturas. En Estados Unidos, y vale la pena hacer esta comparación porque es exactamente lo que México todavía no tiene, el gobierno federal gestiona las poblaciones de caballos salvajes a través del Bureau of Land Management. Hay capturas reguladas. Hay programas de adopción donde ciudadanos pueden hacerse cargo de un caballo salvaje bajo ciertos requisitos. Hay control de fertilidad aplicado en campo,
con vacunas que reducen la tasa de reproducción sin necesitar captura masiva continua. Es imperfecto, es costoso, tiene sus propios críticos. Hay grupos que argumentan que incluso ese sistema no es suficiente y hay otros que lo consideran demasiado agresivo. Pero existe. Hay un sistema, hay datos, hay conteos. Hay alguien que sabe aproximadamente cuántos caballos salvajes hay en Nevada o Wyoming. En México ese sistema es mucho más débil en la mayoría de las regiones afectadas, o simplemente no existe. No hay política federal clara sobre caballos ferales. No hay programa de manejo a escala. Lo que hay son ganaderos enfrentando el problema con sus propios recursos, que muchas veces significa captura informal, y en los casos más desesperados significa cosas que nadie dice en voz alta, pero que ocurren. Y eso, esa ausencia de política, es en sí misma una decisión por omisión, pero una decisión. Hay algo más que los libros de texto no explican bien, y es la dimensión ecológica completa de este problema. Cuando decimos que los caballos salvajes causan daño ambiental, la reacción inmediata de mucha gente es defensiva. ¿Cómo va a ser dañino un animal natural? Y eso técnicamente ya lo abordamos. No son animales naturales en el sentido de que son parte del ecosistema actual. Son un reintegro histórico, pero la cuestión ecológica va más allá de si pertenecen o no. El sobrepastoreo extremo produce erosión del suelo. Suelo erosionado pierde su capacidad de retener agua, lo que en una zona seca agrava directamente la sequía. Suelo sin cubierta vegetal sube su temperatura superficial, lo que afecta el microclima local. Vegetación nativa destruida puede tardar décadas en recuperarse, y algunas especies que dependen de esa vegetación no tienen décadas. Hay un efecto dominó aquí que raramente se menciona cuando la conversación se enfoca solo en el conflicto ganadero-caballo. Y es un efecto que no se ve de inmediato. El ganadero ve el abrevadero vacío, ve la cerca rota, ve el ganado flaco. Lo que no ve, lo que nadie ve porque ocurre a una escala de tiempo más larga, es el suelo que se compacta bajo los cascos de la manada, que pierde su estructura, que deja de filtrar el agua cuando por fin llueve. No ve las semillas nativas que no germinan porque el suelo está demasiado alterado. No ve las especies de reptiles o pequeños mamíferos que dependen de una vegetación que ya no existe en esa hectárea. Esto no es exageración. Es lo que la ecología llama cascada trófica, cuando un cambio en un nivel del ecosistema produce efectos en cadena que se propagan hacia arriba y hacia abajo. Los caballos no son depredadores, pero su impacto en la vegetación y el suelo puede ser tan profundo como el de cualquier especie dominante en un entorno donde evolucionaron otras cosas para ocupar ese espacio. El lobo mexicano solía cumplir un rol regulador en esta región. Históricamente, era uno de los pocos depredadores que podía presionar a una manada de caballos ferales. Pero el lobo mexicano estuvo a punto de extinguirse en el siglo XX, consecuencia directa de décadas de exterminio sistemático. Hoy hay programas de reintroducción, hay avances reales, pero el lobo no está presente en todas las zonas donde los caballos son problema. El equilibrio ecológico que existía antes se rompió, y recomponerlo no es cuestión de años, es cuestión de generaciones. Lo que tenemos hoy es un ecosistema en transición, con presiones que vienen de varios lados al mismo tiempo y sin herramientas suficientes para manejar ninguna de ellas a la escala que se necesita. Espera, porque hay algo más. Lo que nadie quiere aceptar, ni los que defienden a los caballos ni los que quieren eliminarlos, es que este conflicto no tiene una solución limpia. No la tiene. Si se gestionan las poblaciones de manera agresiva, mediante capturas masivas, el costo logístico es enorme. La oposición social es real, y los resultados son temporales si no existe un sistema de control de fertilidad paralelo que evite que la población simplemente se recupere en pocos años. Si se deja el problema sin intervención, la presión sobre los recursos hídricos y la vegetación continúa acumulándose. Los ganaderos pequeños, no las empresas agroindustriales, sino las familias que llevan 3 generaciones en esa tierra, siguen absorbiendo pérdidas que eventualmente los sacan del campo.
Y cuando eso ocurre a escala suficiente, el tejido rural de toda una región se deshace. Si se apuesta por coexistencia gestionada, separar zonas, establecer corredores, controlar fertilidad, proteger abrevaderos, el costo y la coordinación necesaria son exactamente el tipo de proyecto de largo plazo que la política mexicana históricamente ha tenido dificultades para sostener. No hay opción barata. No hay opción sin costo. Lo que sí hay, y esto es lo que personalmente me parece más urgente, es la necesidad de que el problema exista oficialmente, que haya datos, que haya conteos de población, que alguien sepa cuántos caballos salvajes existen en Chihuahua, en Coahuila, en Sonora. Porque hoy esa información no existe de manera sistemática. La manada que nadie vio no es solo una imagen, es también un síntoma de un problema más profundo. La ausencia total de monitoreo sobre algo que está causando daño real en tiempo real. Hay un ganadero, no voy a dar nombre porque no tengo su permiso, pero esto es una historia que se repite en distintas versiones en todo el norte, que lleva 4 años enfrentando incursiones de una manada en su rancho. 4 años. Ha reparado cercas más de una docena de veces. Ha invertido en protecciones para sus abrevaderos. Ha perdido noches de sueño rastreando por dónde entraron, a dónde van, cómo evitarlos. Ha perdido ganado por estrés hídrico, por competencia directa en los puntos de agua, por el deterioro paulatino del pasto en las zonas que la manada visita con más frecuencia. Su padre levantó ese rancho. Su abuelo conoció esa tierra cuando todavía no tenía cerca ni nombre. Me dijo algo que no se me olvida. Me dijo, no les tengo odio, son animales, pero tengo familia. Esa frase me parece que contiene todo el núcleo del problema en 11 palabras. No hay maldad en ese ganadero, no hay ignorancia, no hay una persona que no entiende el valor de la naturaleza. Hay una persona racional tomando decisiones de supervivencia en un sistema que lo dejó solo con un conflicto que él solo no puede resolver. Y eso es lo que falla, no el ganadero, no el caballo, el sistema que los puso a competir sin darle a nadie las herramientas para manejar esa competencia. Volvamos un momento a los caballos, porque hay algo en su historia que, a pesar de todo lo que he descrito, no deja de ser extraordinario. Estos animales llevan 500 años adaptándose a uno de los entornos más hostiles del continente, sin la mano del hombre, sin selección controlada, sin ningún tipo de asistencia veterinaria, sin refugio artificial, sin suplemento alimenticio, sin ninguna de las condiciones que los humanos creamos para que los caballos domésticos sobrevivan en climas extremos. El calor que mata en horas, la sequía que dura meses, los inviernos serranos que bajan a temperaturas que ningún caballo de establo toleraría una semana. Y sobrevivieron, generación tras generación. Se adaptaron. Los que no podían con ese entorno murieron, y los que sí pudieron dejaron descendencia. Sus crías nacieron con una ventaja marginal. Las crías de sus crías, otra. 5 siglos de esa lógica implacable produjeron animales que son, en términos de resistencia y adaptación al entorno específico del norte árido mexicano, extraordinarios. Lo que existe hoy en esas manadas es el resultado de 500 años de selección natural en condiciones que habrían eliminado a la mayoría de las líneas domesticadas que conocemos. Eso, desde un punto de vista científico, es literalmente notable. Y desde un punto de vista cultural, es todavía más complicado. Porque esos caballos son, en cierto modo, parte de la historia de este territorio. Llegaron con la conquista, sobrevivieron a ella, sobrevivieron al virreinato, a la independencia, a la revolución, a décadas de ganadería expansiva. Están aquí porque la tierra los aguantó. Hasta ahora. La pregunta real, la que me parece que es la más honesta que se puede hacer, no es si los caballos tienen derecho a existir o si los ganaderos tienen derecho a proteger su tierra. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. La pregunta es qué tipo de México rural queremos tener en 20 años. Si queremos comunidades rurales viables, con agua, con pasto, con ganadería funcional, entonces el problema de los caballos ferales requiere gestión activa ahora. Si queremos preservar algo de esa historia viva que galopa en el desierto,
Entonces esa gestión tiene que ser planificada, financiada y sostenida en el tiempo, no improvisada y abandonada. Las dos cosas pueden coexistir, pero no por accidente, y no sin inversión. En el norte de México hay un abrevadero que ya no existe, pero hay cientos más que todavía existen, cientos de ranchos donde el agua llega por ahora, donde el pasto alcanza por ahora, donde el ganado sobrevive por ahora. La manada que nadie vio ya llegó a algunos de ellos. Llegará a más. La decisión de qué hacer con eso, con esa tensión entre el símbolo y la realidad, entre el patrimonio y la supervivencia, entre el animal libre y el rancho que se muere, esa decisión no la va a tomar sola ninguna familia en el campo. Es una decisión de política pública, es una decisión de qué vale y qué cuesta y quién paga, y México todavía no la tomó. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría no se molestó en descubrir. Estamos hablando de un conflicto real, en tierra real, con consecuencias reales para personas reales. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.